Vamos a ver si ya está primero en vivo. Aquí está apagado. Listo. Ahí ya está. Perfecto. Listo, entonces arrancamos el live, pero vamos a dejarlo así por un momento, 10 minuticos más o menos, para que la gente se pueda ir conectando. Bueno. Vamos a escribir aquí. Listo, ahí podemos ver que la gente se empieza a conectar, entonces esperemos Bueno. y a las 6:30 en punto arrancamos. ¿Listo? Bueno, perfecto. ¿Me puedes dar un vasito de agua? Por supuesto. ¿Al clima o fría? ¿Cómo? ¿Al clima o fría? Pues fría mejor. Gracias. Bien. Y nada. Ay, muchas gracias. De nada. Ujú. Mire, maestro, este es el parte de la presentación. Ah, sí, esto es lo que voy a leer. Ah, bueno. Ya está pendiente esa de ti. Vamos a ponerlos aquí. Si llegan Bueno. para el conversatorio pueda tener. Ay, sí, me voy a quitar esto porque... Sí, tranquila, claro. Ay, me da calor. Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien pueda. La verdad es que yo vivo en este lugar. Sí, de razón. Ay, gracias. Yo padezco de calor. Ah, sí. Sí. No, déjelo que circule el aire. Sí, por eso Sí. nos toca tener algo que se mueva. No sé cómo, si para el micrófono es malo el... No, No, es no le un hace micrófono para acá, están arriba. Arriba. Tenemos allá encerrados. ¿Puedo dar una vuelta? ¿Y con usted? Claro, Gracias. está en la librería. ¿Qué significa oromo? Oromo es la etnia que descubrió el café en Etiopía. Ok. El café es como la humanidad, viene de allá. Entonces, Sí, sí, eso es muy bueno. ¿Usted no toma café? ¿No quiere cafecito? Ay, sí, yo me tomo un cafecito, claro que sí. ¿Tinto, tinto? Sí, tinto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Con azúcar? Yo tengo pepitas para Ah, echarle, gracias.
Usted, yo pensaba que era Alexandra la que estaba. Listo. Ay, muchas gracias. ¿Cuánto hace que ustedes están aquí? En Capri hace Sí. 3 meses. Ah, ya. ¿Y antes dónde estaban? En San Joaquín, por la clínica Valle del Lili. Ah, sí, me Así acuerdo como que- que cuando Oscar me fue a pedir los libros, Estábamos, que fue Me justo vi. para un conversatorio que tuvimos. sí. Sí, eso todavía estábamos ahí en Valle del Lili, en San Joaquín. Ujú. ¿Y cómo les ha ido acá? Muy bien. Muy bien. Sí, afortunadamente. Ah, Muy bien. A la gente le ha gustado mucho la idea de que haya un espacio así en el sur, que no tengan necesariamente que recorrer la ciudad completa, sobre todo la gente que vive en Camonví, la gente que vive en esta parte tan al sur, para poder acceder como a temas culturales, a librerías. Eso ha sido muy chévere, Ustedes- mucho profe. Siempre tienen conversatorios y charlas. No todos los días, depende como de las programaciones que tenemos cada mes, entonces varía. Pero sí tratamos de, en lo posible, de hacer actividades, de sean talleres, conversatorios, presentaciones o lecturas dramáticas, música, Ah, qué chévere. sí, lo que podemos. ¿Y la gente les compra la cerveza? Sí. Sí. Y el café. Qué bien. Yo creo que Bueno, una pregunta, ¿esto se puede grabar? él queda grabado, queda en Ah, Facebook. bueno, Él queda ahí grabado y el Qué video igual bien. nosotros lo descargamos y lo subimos en YouTube. qué bueno. Igual, si quiere, yo agarré tu permiso y podemos arrancar como Y arranquemos la ya porque sí. presentación. No, hay que saber. Bueno, vamos a ir arrancando. Ya pues, son las 6:35, entonces pues agradecemos a las personas que se conectan, a quienes están aquí. Y bueno, vamos a arrancar. La idea es que primero yo le preguntaba a Gabriela que cómo le gustaría a ella que la presentara, porque pues normalmente a uno no le preguntan, sino que van y miran la hoja de vida y dicen, no, es que ella no sé qué, no sé qué. Entonces yo le preguntaba que cómo quisiera ella que pues le hiciera la presentación. Y Gabriela decía, pues primero decir que yo soy cubana, o sea, es importante decir que yo soy cubana, pero que llevo 50 años viviendo en Cali, 50 años que cumplió el año pasado. El 29 de agosto del año pasado cumplí 50 años de haber llegado a Cali. Entonces, decía que hizo una maestría en teología, que también es de nacionalidad estadounidense, entonces que cuando le preguntan, ella dice que ella es 100% caleña, 100% cubana y 100% estadounidense. Que es poeta, novelista, ensayista, y me decía que se hizo feminista aquí en Cali. Entonces yo le preguntaba a Gabriela eso, que quería que para arcar el conversatorio nos respondiera como dos cositas. La primera, pues, uno, cómo se hace feminista, y la otra era por qué el tema del que vamos a hablar ahorita, pues, que va a presentar Gabriela, y que luego, pues, la idea es como interactuar tanto con las personas que están de manera virtual, como, pues, las preguntas que tengamos nosotros también desde aquí, desde el espacio. ¿Listo? Claro. Entonces, Gabriela. A ver, yo creo que lo que pasa es que si me ponen a hablar de cómo me hice feminista, puedo demorar muchas horas. Yo creo que me hice feminista desde que mi madre me tenía en su vientre, porque mi mamá tenía ya una hija, mi papá tenía 2, mi papá enviudó y se casó luego con mi mamá y ya tenía una hija del primer matrimonio y una hija del segundo matrimonio.
El segundo embarazo de mi madre quería un varón y mi papá también. Y resulta que por esas circunstancias dramáticas de la vida, el vientre de mi mamá era puntudo cuando yo estaba embarazada de mí. Y todo el mundo la paraba en la calle y le decía, eso es un varón. No, y ella estaba pues feliz, ay, un varón. Y nazco yo y la enfermera o el médico abre mis paticas y ve que lo que hay allí no es un varón. Yo creo que eso fue una gran desilusión para mi madre. Y yo creo que ahí estaba ya, había un destino de ser feminista, ¿no? El hecho de que mi nacimiento, por no ser varón, de alguna forma fuera una desilusión para mis padres, aunque nunca me lo dijeron así. Claro. Pero yo lo leía entre líneas por las cosas que ellos decían, ¿no? Y después, bueno, andando el tiempo, después de distintas peripecias, a los 24 años llegué a Cali y 6 años después fue el año de la mujer y empecé a leer. Yo ya había leído a Freud, ya había hecho había leído algo de feminismo, pero es con el año de la mujer, que es decretado por las Naciones Unidas, empiezo a leer y me empieza a atrapar el tema, ¿no? Y pues llegó un momento que se convirtió prácticamente en mi vocación, en lo más importante de mi vida profesional y académica. Y política, por supuesto, porque el feminismo es un activismo político, o sea, un feminismo que solo sea intelectual no es feminismo. Tiene que haber un compromiso para tratar de cambiar esa situación de dominación masculina. Ahorita te preguntábamos justamente eso porque el país, lo que te decíamos, te decías que no sabías, el país el lunes sacó pues un artículo en el que menciona un poco, pues de manera digamos muy general, el tema del feminismo aquí en Cali. Y menciona algunas mujeres y dentro de esas estás tú y entonces ahí dice está Gaby Castellano. Entonces yo digo como, bueno, es curioso que no lo sepas, pero como, ¿por qué crees tú que el país diga como, bueno, yo soy una referencia para ese momento, además, en los movimientos feministas de aquí de la ciudad? Bueno, quizá porque soy una de las feministas más viejas de la ciudad. Además porque, bueno, yo en la Universidad del Valle me di a conocer mucho porque fui la primera mujer que hablaba de feminismo, hacía charlas sobre eso. Había otras, claro, no era solo yo, pero quizá yo era la más habladorcita, quizá la más enérgica, no sé. Sí, estaba Nora, en este momento se me escapa su apellido, que era profesora de sociología, y fueron llegando otras. Y pues con ellas y con muchas otras mujeres de diversas facultades creamos el Centro de Estudios de Género y yo fui su primera directora. Y en la Universidad del Valle ayudé a crear una maestría y un doctorado en género, que es el único que existe en Colombia. Y hicimos ese centro de investigación y estudio de género que fue el primero que hubo en Colombia. Sí. Entonces, pues son todas cosas que nunca hice yo sola, que siempre fue en equipo, ¿no? Pero pues como yo era la directora de ese centro, pues... Claro. Bueno, yo creo que si quieres podemos arrancar. Gabriela así de manera súper disciplinada hizo toda una presentación, preparó toda pues una charla para poder hablar de un tema en particular y yo quiero que tú digas cuál es el tema y por qué fue ese el tema que tú viste la necesidad ahora. Desde mucho tiempo atrás a mí me ha preocupado mucho la cuestión del piropo. Siempre me ha molestado mucho el piropo y he sufrido acoso. Y con el tiempo, como todas las mujeres, yo estoy segura de que sería rarísimo una mujer que nunca haya sufrido acoso. Lo más triste es cuando no saben que han sufrido acoso. No, cuando lo reconocen como algo que no es malo, sino que es bueno porque me halaga. Exacto. Sí, entonces, cuando yo años después de haber sido acosada, porque era muy joven en esa época,
digo, bueno, ¿y por qué mi silencio, no? Y nunca había escrito sobre eso. Nunca me había sentado a reflexionar, bueno, ¿y por qué yo no le conté a nadie? ¿Por qué lo conté ya de vieja? ¿Sí? Entonces yo quería reflexionar sobre eso. Y como yo soy académica y mis reflexiones las hago escribiendo, entonces por eso escribí esta charla que quiero leer. Listo, entonces vamos a dar entonces inicio, los dejamos con la maestra y vamos a arrancar entonces para que se pueda ver también la proyección. Entonces aquí está. Y recuerden que también comentarios y todo, Sí, el por chat favor, está abierto para las preguntas. todas las preguntas en cualquier momento que Listo, me la maestra. quieran hacer. Bueno, yo ahora Por supuesto. me quito esto. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerme, a ver cómo se mueve esto para acá, ¿no? Es ¿por qué quiero hablar de acoso? ¿No? ¿Por qué hablar de acoso cuando los feminicidios son epidemia en nuestro país? ¿Por qué hablar de acoso cuando hay tantas formas extremas de violencia contra la mujer? Violencias económicas y políticas. Cuando el desempleo femenino siempre es mayor que el de los hombres, según el DANE, y hoy en Colombia es de un 30% el desempleo de las mujeres y 17% para hombres. Cuando Colombia nunca ha tenido una presidenta, cuando la participación política de las mujeres en Senado y Cámara, asambleas y consejos sigue estando estancada entre el 10 y el 15%, cuando los salarios de las mujeres son 20% inferiores a los de los hombres y la riqueza está abrumadoramente en manos de ellos. Todo esto parecen temas mucho más importantes que el acoso, ¿sí? Una periodista mexicana, Alma Guillermo Prieto, que ha vivido muchos años en Colombia, nos pinta un cuadro aterrador. Pienso en las mujeres desesperadas que quieren empeñar la máquina de coser o las 2 sillas de la casa o la licuadora o lo que tengan, con tal de pagar la renta y no perder los 2 cuartos. Espérame, ¿Qué pasó? Estoy viendo en el chat que no se ve. ¿No se ve? Cuando se cambia. ¿Y será? No, yo creo que es simplemente como compartirlo otra vez. Ah, ya. Vamos a ver si ahí los ve. ¿Ya se está viendo? Sí, ahí ya se está viendo. Creo que lo que no se puede hacer es ponerlo grande, grande. Ah, bueno. Porque es como si se congelara y se quedara en una zona. Bueno, ¿y qué tal el micrófono? Sí, el volumen, ¿está bien? Sí, ahí se escucha. Ok. Listo. Entonces ahí ya se mueve y ya. Bueno, gracias. Bueno, entonces, Alma Guillermo Prieto, una gran periodista, escribe lo siguiente: pienso en las mujeres desesperadas que quieren empeñar la máquina de coser o las 2 sillas de la casa o la licuadora o lo que tengan, con tal de pagar la renta y no perder los 2 cuartos que son el ancla de la familia. Pienso en las mujeres descuartizadas, acribilladas, acuchilladas, humilladas, torturadas, que por centenares pueblan las páginas rojas de nuestros países, los miles de feminicidios cada año y en aumento. Pienso en las mujeres pobres, violentadas y aguerridas de este continente y no sé cómo hacen para resistir. Bueno, sin dejar de pensar en estas mujeres, hoy quiero hablar de acoso precisamente porque es mucho menos impactante que esas otras violencias.
porque es más fácil no verlo y porque es mucho más común. Todas las mujeres en algún momento lo hemos padecido, a pesar de que sus consecuencias no son tan dramáticas ni tan directas como una violación o como otras formas de violencia. En esta presentación voy a arguir que el acoso es uno de los instrumentos más importantes para apuntalar y sostener la dominación masculina, a la vez que todas las formas de discriminación y subordinación de las mujeres que se entretejen y se apoyan unas a otras. Es decir, el problema económico, el problema de la falta de representación política, la violencia contra las mujeres, todas ellas son parte de un sistema de género y unas formas de dominación apoyan a las otras y se entretejen con las otras. Entonces, empecemos por definirlo. A ver, ¿dónde se mueve esto? Aquí. No, no se mueve. De esta. Ah, de esta, ok. Bueno, entonces empezamos por definir qué es el acoso. Y cosa rara, sorprendente, encontramos que en el Código Penal hay una buena definición del acoso sexual. Una definición que sirve para hacer análisis sociológico, ¿no? Encontramos que en el artículo 210A del Código Penal colombiano dice: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Es decir, esto ya da prisión. No sé cuántos casos haya de que efectivamente a alguien lo hayan condenado por acosador. Debe haberlos, ¿no? De todas formas, esta nos da dos elementos la ley para configurar qué es el acoso. Primero, la diferencia de poder entre el acosador y el acosado o acosada. En segundo lugar, que haya hostigamiento o asedio físico o verbal con fines sexuales no consentidos. Entonces, como la diferencia de género en sí es una diferencia de poder, como bien lo señala la ley y como lo han demostrado ya varias generaciones de feministas, entonces esos fines sexuales no consentidos, ¿sí?, no se limitan a una burda imposición de tener un coito, o sea, que un hombre demande que una mujer se acueste con él para no perder su empleo o para mantener su calificación en una universidad, ¿no? Son también fines sexuales los que persiguen la gratificación sexual del acosador mediante distintas acciones, incluyendo el intercambio verbal, ¿sí? Entonces, hay formas de acoso muy lesivas, por supuesto, como cuando a una mujer se le obliga a hacer sexo oral para no perder su empleo, por ejemplo. Pero hay casos como el del piropo, ¿sí?, en que hay un tipo de acoso donde el poder del varón en la calle se ejerce sobre la mujer, que solo puede quedar en silencio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del acoso? El acoso nos pone a las mujeres en una desventaja manifiesta y a menudo nos hace renunciar o refrenarnos de participar activamente y empleando al máximo nuestras capacidades. Todas las mujeres, ya lo dije, en algún momento de su vida hemos sufrido algún tipo de acoso, aun cuando no todas lo reconocen como tal, y por supuesto es más grave cuando no se les reconoce como tal, porque quiere decir que la persona está todavía tan engañada frente a la dominación que padece, que considera que es un halago el que se le califique, por ejemplo, lo atractiva que es, o que alguien se inmiscuya en su vida sexual y le haga preguntas indeseadas, etcétera, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta, es porque ya hemos interiorizado la idea de que está bien que nos traten de esa forma
porque somos inferiores a los hombres. Y esta es la idea que le sirve de sustento al acoso. Pero esta consecuencia de autolimitación, esta renuencia a poner en juego todas nuestras habilidades como resultado del acoso, no solo afecta a quienes lo padecen de manera directa. Es claro que un estudiante, por ejemplo, cuando tiene un profesor ante el cual se siente inhibida, cohibida, porque espera que en cualquier momento vuelva a decirle algo indebido, ¿sí? No va a participar en esa clase, no va a tener una actuación igual, y lo mismo pasa la mujer en el empleo, es exactamente igual, ¿sí? Pero aunque no hayamos sufrido nosotras el acoso, las otras compañeras vemos u oímos de este acoso sexual en nuestro entorno y inmediatamente muchas nos ponemos en situación de alerta. ¿Seré yo la próxima? ¿Habrá algo en mi conducta que lo amerite? Estas preguntas surgen, repito, porque el acoso va íntimamente ligado a una percepción generalizada de la mujer como inferior al hombre y por lo tanto sujeta a su voluntad. Por eso el acoso se convierte en una herramienta sistémica y estructural para mantener a las mujeres en situación de subordinación. O sea, es algo que está en todos los ámbitos, en todos los niveles de la acción social y cultural, y todas conducen a ese refrenarnos, ese cohibirnos, ese no participar en una forma tan activa y usando todas nuestras capacidades como podríamos hacerlo. Entonces, vamos al caso de una institución peculiarmente hispana, el piropo callejero. Y vamos a aplicar la definición de acoso del Código Penal al piropo callejero. La primera condición se cumple porque existe una diferencia de poder por razones de género entre el piropeador y la piropeada. Y no solo debido a que se trata de un hombre y una mujer, sino también porque en nuestra cultura el hombre tiene derecho a expresar en la calle su deseo sexual, mientras que la mujer solo puede pasar en silencio, ¿sí? Aunque las jóvenes están rompiendo con esto, ¿no? Hay jóvenes que le contestan de distintas formas, a veces como aceptando una relación sexual, con lo cual el piropeador se desequilibra, ¿no? O muchas veces con el insulto, etc. La segunda condición para que el piropo sea acoso es que el hostigamiento sea para fines sexuales, y esto está claramente presente en el piropo callejero, porque aunque no se trata de proponer una relación física, obviamente al piropeador le da placer sexual lo que hace. El exhibir en público su admiración y su deseo se evidencia claramente su goce en su expresión facial, en su tono de voz. Si hacerlo no le brindara placer, no se entendería por qué lo hace, ya que el piropo prácticamente nunca conduce a una relación real entre los dos participantes, el hombre que habla y la mujer que pasa. De todo lo anterior se desprende una conclusión sorprendente. El piropo callejero es una forma de acoso sexual. Sin embargo, acabo de leer en este libro que acabo de comprar aquí en la librería Aromo, El piropo callejero, de Sofía Carvajal, el primer renglón del resumen dice: el piropo callejero ha dejado de ser visto exclusivamente como una práctica positiva para comprenderse como un problema social. O sea, ya está establecido, según este libro, en la sociología y en la ciencia de la comunicación, que el piropo es no un halago, sino un problema social. Y yo defino ese problema social como una forma de acoso. Bueno, obviamente quien acosa, sí, no está deliberadamente pensando en apoyar o aumentar la subordinación generalizada de las mujeres a nivel de toda la sociedad. Ni el que piropea, ni el empleador, ni el profesor que acosa tienen como objetivo contribuir a la dominación masculina a nivel de toda la sociedad, evidentemente.
pero el hecho de que el acoso sea tan frecuente muestra que este contribuye a sostener estructuralmente la subordinación. Las mujeres acosadas y subordinadas desde la infancia nos convencemos de que, primero, lo que padecemos es natural y segundo, nos lo merecemos. Esto es lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llama violencia simbólica y es parte de toda forma de subordinación social. El dominado, ya sea por razones de género, raza, etnia o clase social, cree que debe ser dominado, que su dominación es justa y necesaria. Vamos a ver entonces dos casos de acoso porque los creo ilustrativos. Son dos anécdotas de acoso de mi experiencia personal. Mis dos anécdotas son desencuentros con acosadores, un curita, profesor mío, y un médico. El primer caso ocurrió mientras yo estudiaba teología en la Universidad de Notre Dame en Indiana. El día de mis exámenes de grado, mi segundo examinador era un sacerdote que había sido profesor mío y que era considerado una gran eminencia en su campo. Era un profesor famoso también por el trato despectivo que les daba a los estudiantes. Todo el mundo temblaba ante él. Pues yo he sido más bien dada a no temblar ante nadie. En una ocasión, durante una de mis presentaciones en clase, quiso tratarme con desdén y yo le contesté de tal modo que toda la clase estalló en risas. El día del examen de grado, este buen señor, en vez de hacerme preguntas sobre las Sagradas Escrituras, que era el tema en cuestión, me espetó a rajatabla la sentencia de que yo jamás enseñaría teología. O sea, usted no va a servir para esta carrera. En mi inocencia, porque tenía 24 años, pensé que me estaba poniendo a prueba. Eso no le corresponde a usted decirlo, le contesté. Pregúnteme sobre el tema, a ver si soy capaz de responderle. En vez de hacerlo, el curita empezó a contarme con lujo de detalles sus amoríos y a lamentarse de su mala suerte con las mujeres. Yo miraba mientras tanto mi reloj y pensaba que llegaría tarde para mi entrevista con el tercer examinador. Le dije que debía irme, que me faltaba el examen de moral, que mi examinador estaría esperándome. Me fui a la entrevista del tema de moral y allí pues tuve la entrevista normal, me hicieron preguntas, las contesté, pero cuando salí de este tercer examen me encontré con aquel curita en el pasillo esperándome. Me invitó a cenar, o más bien me ordenó que fuera a cenar con él y yo no supe cómo negarme. De nuevo tenía 24 años y él era cura y yo era estudiante. Ya en su automóvil lo puso en marcha y continuó hablándome de sus amores. Al detenerse ante un semáforo trató de besarme. Yo salí de ese carro corriendo. En esa ocasión tuve que contar lo sucedido porque necesitaba a alguien que me fuera a buscar. Llamé desde un teléfono público a un amigo, compañero de estudios, y él, después de recogerme y dejarme en mi casa, fue y le contó el caso directamente a nuestros profesores. No me consultó a mí, sino que lo hizo. Creo que yo nunca hubiera dicho nada. Al día siguiente se comentaba en la facultad que al curita aquel lo habían ingresado en una clínica psiquiátrica. No creo que nadie más, aparte de mi amigo y los profesores con quienes él habló, se haya enterado de lo que había pasado. El segundo caso con el médico ocurrió en el Seguro Social. Me habían dicho que mi marido tenía seguro, yo estaba en la Universidad del Valle, pero para poder tener la continuación del tratamiento de los niños, sí, más adelante tenía que tener por lo menos una cita médica en el seguro, así que fui. Estaba acostada en una camilla, el médico entró y empezó a sobarse la parte delantera del pantalón contra mis caderas. Yo me quedé paralizada y él se fue. Yo no le contesto a nadie. Le conté a mi marido muchísimos años después. ¿Por qué guardé silencio en ambas situaciones? Básicamente por vergüenza, porque reconocer haber sido acosada conduce inmediatamente a la sospecha de que uno lo ha provocado.
Pero no es extraño que el haber sufrido hostigamiento sexual avergüence a la que lo padece y no al que lo causa. ¿Por qué esta extraña reacción? Ahora, muchos años más tarde, puedo responder. Me callé porque a las mujeres nos condicionan desde la infancia para la culpa. En la familia, en el colegio, en toda la sociedad, oímos siempre las sentencias con las que históricamente nos vienen culpando desde el relato de Adán y Eva. Y cargamos sobre nuestras conciencias el peso de todos los libros, todos los dichos populares que nos condenan, todos los chistes que nos ridiculizan y todas las acusaciones de culpabilidad. Bueno, hace algún tiempo un estudiante me contó que en años anteriores un profesor le había hecho saber que le iba a ir mal en su asignatura, pero que salieran a bailar para discutirlo. Ella lo rechazó y lo denunció ante la dirección del departamento. No pasó nada, pero a la estudiante lo que más le dolió de todo fue que cuando le contó a su madre lo sucedido, ésta le preguntó como con vergüenza: mi hija, ¿y tú cómo estabas vestida? Esta pregunta no es sino una versión ligera, light, de la vieja frase, y después no quieren que las violen, pero muchísimo más dolorosa para la estudiante. Pues si su propia madre la consideraba culpable, ¿quién la iba a apoyar? Por desgracia, las mujeres, como puede verse, a menudo contribuimos a nuestra propia dominación. Parafraseando a Alma Guillermo Prieto, digamos que el patriarcado nos ha jugado a las mujeres una mala broma, porque nos ha enseñado a llevar con orgullo nuestras propias cadenas. Hace apenas una semana, la periodista Maureen Dowd, en una columna en el New York Times, reportó un caso algo similar. En privado, algunas mujeres mayores le habían manifestado a la periodista su rechazo a las denuncias de las jóvenes del movimiento Me Too de haber sufrido acoso sexual por parte de hombres poderosos, como el actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que está a punto de, lo están presionando para que renuncie a su cargo. Para estas mujeres mayores, estas jovencitas eran snowflakes, o sea, copos de nieve, es decir, unas debiluchas. Nosotros padecimos esas cosas y no hicimos tantos aspavientos, decían estas mujeres, como si fuera un mérito aguantar el irrespeto sin chistar. Bueno, veamos ahora cuál es la fuerza de los dichos y las conversaciones. Si alguien cree que estas posiciones son cosas del pasado, debe considerar lo que dijo Arcángel, un joven rapero estadounidense, quien esta semana publicó en su cuenta de Instagram estas palabras: quienes se respeten como mujer, no quieres que te respeten como mujer, pero te la pasas enseñando el culo en las redes sociales por un like. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas. Una cantante que ha trabajado con él señaló la hipocresía de un rapero que utiliza cuerpos semidesnudos de mujeres en los videos, pero las condena cuando son ellas las que lo exhiben. Pero además aquí se perpetúa la división entre las mujeres buenas, bien comportadas, modestas, que son damas, y las malas, que son libres con su cuerpo. El problema es que no importa cuán bien comportada sea una mujer cuando un hombre la desea, porque muchas veces para él, ella es quien desea seducirlo. Nunca olvidaré una conversación que tuve hace muchísimos años con un profesor de filosofía del lenguaje. Dije varias frases como ejemplos, porque estamos hablando de los actos de habla de persuasión. Y él me contestó: eso no es persuasión. Eso que usted acaba de decir es seducción. Yo puedo asegurarles que yo no tenía el más leve deseo de seducir a aquel señor. De hecho, en ese departamento de filosofía, entre todos los hombres no había sino una sola mujer. Y esto sigue siendo así hoy, más de 30 años más tarde. Me imagino que el temor a la presencia de las mujeres es un factor para este estado de cosas. Como me dijo otro profesor de filosofía cuando le dije que
estábamos comentando el caso de un colega que obviamente estaba mostrando atracción hacia otra colega. Menos mal que nosotros no tenemos ese problema, me dijo el filósofo. Aunque probablemente no se atreverían a decirlo, estos filósofos parecen estar de acuerdo, al menos parcialmente, con este dicho de San Agustín. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Es decir, si los santos varones se excitan ante la presencia de una mujer, la solución es encerrar a las mujeres, excluirlas para que no sean ocasión de pecado para los hombres. Esta confusión masculina entre el deseo propio de los varones y el deseo de las mujeres de seducirlo es tan antigua como la acusación a Eva como corruptora del pobre Adán. O sea, el hombre desea una mujer, pero no lo interpreta como un deseo de él, sino que ella me está seduciendo. Y así Adán acusa a Eva de haberlo seducido. Y estas ideas no solo vienen de la tradición judeocristiana, sino que también tienen su base en la tradición clásica grecorromana. Por ejemplo, la idea de Pandora, ¿sí?, que es enviada por Zeus en castigo contra Prometeo por haber robado el fuego a los dioses, abre una caja y salen todos los males del mundo, y el mundo está lleno de enfermedades y tragedias porque Pandora era curiosa y abrió la caja, ¿no? Algunos de los primeros autores cristianos, como Orígenes, van a difundir la comparación entre Eva y Pandora. En la literatura patrística, una de las asignaturas que yo tuve que estudiar cuando hice la maestría en teología, era la patrística, que eran los sermones y escritos de los padres de la iglesia de los primeros años de la era cristiana, ¿no? Allí ya se denigraba a las mujeres como perversas pecadoras. Las mujeres aparecían como mera carne alrededor de una vagina que era descrita como puerta del infierno. Pero la confusión persiste hoy, como acabamos de ver. O sea, se siguen confundiendo el deseo del hombre por la mujer como el intento de la mujer de seducir al hombre, ¿sí? No parece haber mucha distancia entre Tertuliano, San Agustín o San Juan Crisóstomo por una parte y raperos como Arcángel o reggaetoneros como Maluma por la otra. Bueno, las mujeres somos como la maleza. En 1533, Martín Lutero, el sacerdote alemán que abandonó la Iglesia católica e inició el protestantismo, escribió: las niñas hablan y se paran antes que los niños, porque las malezas crecen más rápidamente que los cultivos buenos. Es decir, si sus habilidades intelectuales y físicas en las niñas se desarrollan más rápidamente, es debido a que las mujeres somos intrínsecamente malvadas. Ya en la edad adulta mostramos, igual que las malezas, que no servimos para bien de la humanidad, como si lo hacen los hombres. En el campo de la cognición, desde hace décadas se sabe que las mujeres en promedio obtienen mejores calificaciones en la primaria, en la secundaria y hasta en la universidad. Pero desde la pubertad empiezan a disminuir su ventaja y cuando llegan ya al desempeño profesional, se desempeñan con menos éxito que los hombres en los niveles más altos del mundo académico. ¿Será que Lutero tenía razón? ¿Será que las mujeres crecemos intelectualmente más rápido que los hombres porque somos como la maleza? Casi 5 siglos más tarde, en enero del año 2005, Larry Summers, economista estadounidense, que en ese momento era presidente de la Universidad de Harvard, insinuó que las mujeres tenían menos habilidad innata para las ciencias y las matemáticas y así desató una enorme polémica que causó un verdadero furor. No recuerdo si lo hicieron renunciar, pero casi, ¿no? 4 meses después, en mayo del mismo año, 2 psicólogos expertos en el campo de la cognición de la Universidad de Harvard debatieron sobre por qué había tan pocas mujeres en los puestos más altos académicos en la Universidad de Harvard, en las ciencias naturales, la física, la matemática, etc. El profesor Steven Pinker
presentó la posición de que, aunque solamente un loco diría que las mujeres no tienen los talentos y los temperamentos necesarios para la ciencia, la discriminación y que la discriminación académica contra las mujeres era un hecho, sí existían diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres que podían afectar sus habilidades para la ciencia. Entre otras cosas, los científicos de la cognición, los psicólogos que estudian el conocimiento, dicen que hay más variación entre los hombres que entre las mujeres. O sea, las mujeres no hay tanta diferencia, pero los hombres, hay más idiotas hombres que idiotas mujeres, y hay más genios hombres que genios mujeres, y las mujeres están un poquito más como en el medio, ¿no? Esa es la idea de los que estudian estos fenómenos de la cognición. Pero hay otra profesora, Elizabeth Spelke, que en ese momento presentó la posición de que eran la educación y el medio cultural los que desaniman a las mujeres para embarcarse en carreras académicas de matemáticas y ciencias duras, y si acaso lo hacen, se enfrentan a dificultades y barreras mucho mayores que las de los hombres. 16 años más tarde, 16 años después de aquel debate entre el profesor Pinker y la profesora Spelke, todo parece indicar que las barreras y la discriminación siguen existiendo. O sea, sigue habiendo muy pocas mujeres que llegan a los niveles más altos de la carrera académica en matemáticas, ciencias naturales, física, química, etcétera, ¿no? En relación con esta polémica, yo diría que la postura de Mary Wollstonecraft sobre la educación de las mujeres, en un libro que escribió en 1792 es hace 3 siglos casi, ¿no? 2 siglos y pico, que se llamó Vindicación de los Derechos de las Mujeres, sigue siendo la postura más sensata. Ante el argumento de que las mujeres no debían ser admitidas en las universidades porque sus habilidades intelectuales eran inferiores, Wollstonecraft simplemente respondió: ¿por qué no las dejamos entrar? Y que ellas demuestren qué tan lejos pueden llegar. Parafraseándola, digamos, eliminemos las muchas barreras culturales y la discriminación contra las mujeres en las universidades, en las ciencias, en las matemáticas, y dejemos que ellas muestren de qué son capaces. Por ejemplo, cuando empezó la ciencia cibernética, cuando empezaron a producirse los primeros programas de computador, las mujeres estaban tan activas como los hombres. Hoy en día, pues la mujer que se meta a trabajar en el campo de la cibernética sufre un acoso, una serie de insultos, ¿sí?, que hacen que muchas se retiren y no continúen. Y la cantidad de mujeres que entraron a estudiar en la ingeniería electrónica y la cibernética en las universidades bajó enormemente es un acoso terrible para sacarlas porque pues era inconcebible que estuvieran allí, ¿sí? En suma, lo que trato de decir con todo esto es que la idea de Aristóteles, repetida por Santo Tomás de Aquino, de que las mujeres son varones defectuosos, hombres potenciales que se volvieron mujeres en el vientre materno porque no se desarrollaron completamente, en su mayor parte hoy en día es una idea que ha sido derrotada. Las mujeres hemos demostrado que podemos desempeñar cualquier trabajo intelectual que antes había sido considerado solo al alcance de los varones. En cambio, los prejuicios y mitos sobre la sexualidad femenina, sobre la peligrosidad de nuestra capacidad seductora, parecen ser mucho más persistentes. Es decir, se han ido acabando, ¿sí?, las barreras que impedían que las mujeres entraran en ingeniería, en ciencias, aunque todavía no llegan a lo más alto, pero penetran cada vez más y cada vez más demuestran sus capacidades. Pero yo creo, aunque no tengo pues como datos estadísticos para probarlo, pero es la impresión que me da, ¿sí?, que si todavía un rapero y un reggaetonero puede denigrar de la sexualidad de las mujeres,
en una forma tan burda, es porque en el campo de la sexualidad no hemos avanzado mucho. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, de todas estas maneras se construye el significado social de lo que es ser mujer, de lo que es su sexualidad. Foucault nos enseñó que el poder dentro de un grupo humano produce significados que se convierten en lo que ese grupo considera que es la realidad. En otras palabras, el poder produce las verdades que necesita. Y el poder que llamaremos patriarcal produce las verdades que le permiten fortalecerse. Nadie toma una decisión deliberada de apoyar esos significados, esas supuestas verdades, por ejemplo, sobre la sexualidad de las mujeres, esos mitos que nos oprimen. Nadie decide hacerlo, pero todos y todas colaboramos de alguna manera a sostenerlos. Colaboramos esas mujeres que dicen, las mujeres jóvenes, pues, ¿de qué se quejan hoy con ese Me Too? Si nosotras pasamos por todo eso y peor y nunca dijimos nada. ¿Sí? Las mujeres que le dicen a las otras, ay, mija, pero es que, pues, ¿por qué te vestiste así? Te violaron, pero ¿por qué andabas de noche en tal lugar? Bueno, de tantas formas, hombres y mujeres colaboramos a sostener todas esas supuestas verdades, esos mitos sobre nuestra sexualidad, ¿no? Por fortuna, las jóvenes de hoy ya no están dispuestas a seguir sosteniéndolas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo solucionar esta situación? Evidentemente no es fácil resolver este problema del acoso sexual. Entre otras cosas porque con frecuencia cuando se acusa a alguien formalmente, generalmente se trata de la palabra de una mujer contra la palabra de un hombre. Es difícil de dirimir el problema. ¿Okay? Ella dice eso, pero yo digo que no es verdad, que eso no pasó. La misma Alma Guillermo Prieto alude a las dificultades para mejorar los mecanismos de denuncia del acoso. Cito las preguntas que ella se hace al respecto. En el caso de los hombres, que son la mitad de la población y con quienes muchas de nosotras aspiramos a vivir, ¿cuáles son las normas que rigen para aquellos que aprendieron de sus padres que estaba bien susurrar frases soeces al oído de las adolescentes? Puede ser igual el castigo para ellos, por ejemplo, para el piropeador, para el acosador en el sitio de trabajo, y para el que exige sexo oral a la que desee conservar el puesto de trabajo. ¿El escarnio público es el castigo adecuado para ambos o la cárcel? Y de ser así, ¿cuánto escarnio? ¿Por cuántos días? ¿Quiénes deben ir a la cárcel? ¿Debe haber un juicio previo antes de la lluvia de trinos? Antes de correr a Twitter a poner denuncias. ¿Cuándo debe ser ese juicio? ¿Quién decide? ¿Las víctimas, las redes, las cortes? Como debe apreciarse, el mero artículo 210A del Código Penal colombiano, son 4 rengloncitos, es completamente insuficiente para decidir legalmente los complicados casos de acoso. Estos 4 renglones no pueden reemplazar el trabajo de las mujeres que estudian y combaten estos casos, sobre todo de las mujeres que están allí denunciando y haciendo todo un trabajo político en contra de esta situación. Al mismo tiempo, también es imperativo desarrollar criterios legislativos mucho más claros, explícitos y diversos para enfrentar todas las variedades del problema. Lo que sí no podemos aceptar, con perdón de la señora Alma Guillermo Prieto, cuyo libro es bellísimo, se llama ¿Será que soy feminista? Lo recomiendo, pero esa frase me parece terrible. Cuando ella insinúa que de algún modo la culpabilidad de un acosador queda atenuada por el hecho de que aprendió de su padre que estaba bien susurrar frases soeces al oído de las adolescentes. Esta idea es comparable, guardando las enormes distancias, a decir que quien lincha a un negro tiene menos culpa porque aprendió de su padre que estaba bien hacerlo. Aunque lo presenta como una pregunta, esta frase de Guillermo Prieto es indigna de ella, pero no invalida lo acertado de todas las otras reflexiones que encontramos en su libro.
Aunque tenemos que cambiar entre todas el futuro, es obvio que para producir grandes transformaciones en el sistema de género se necesitan esfuerzos que parecen verdaderamente gigantescos. Le doy a Alma Guillermo Prieto la última palabra. Dice Alma Guillermo Prieto, su último párrafo, dice: no todas podemos ni debemos dar pasos heroicos, ni es de humanes, ella no dice humanos y humanas, sino humanes, ni es de humanes ser inflexibles e infaltablemente consecuentes con lo que creemos. Pero quizá podemos intentar ayudar a otras que posean el fuego suficiente para ser heroicas, o ser entre todas heroína. O sea, ser heroínas colectivamente. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que había preparado para decirles. No, yo creo que muchísimas gracias, maestra, que es como esas reflexiones que quedan y que igual permite como muchos diálogos a partir también de, como de todas las situaciones que se están además como presentando ahora, todas las discusiones que se están dando también en diferentes momentos y también digamos que para mí lo más importante es poder acercar como toda esta idea a las mujeres que de una u otra manera por su condición de clase están pues más lejanas que nosotras que hemos sido tan privilegiadas de poder acceder a la educación, de poder viajar además y poder conocer otros contextos y otras historias. Entonces yo creo que esa es como en gran parte la responsabilidad que muchas que igual seguimos aprendiendo, vamos en el camino tratando de un poco como compartir esas experiencias también con otras mujeres que pues, viven en ese mundo, que además es el mundo que ha sido creado por los hombres. Y por las mujeres que también muchas veces de manera tan terriblemente educada terminamos reproduciendo esos mismos discursos enseñados y que es como esa la lucha que tenemos que tener como en el día a día de también nosotras cuestionarnos en qué estamos reproduciendo esas cosas que no son de nosotras, que nos han impuesto y que vienen de ahí. Entonces, como que chévere y yo creo que no, pues aquí hubiéramos podido tener una cantidad de chicas que desde diferentes experiencias nos han contado ahorita que hablabas del tema de la física y la química y cómo las ingenierías y tantas otras carreras y profesiones han sido como básicamente vetadas para las mujeres porque no tenemos capacidades desde ese discurso para eso. Es muy complejo porque nada más la semana pasada estábamos viendo un programa para dormir. Normalmente ponemos esos programas bobos que no lo hacen pensar a uno. Entonces, por ejemplo, Oscar suele ver alienígenas ancestrales. Entonces, él se queda durmiendo, viendo alienígenas ancestrales. Y por cosas de la vida, History estaba dando en estos días un programa no de alienígenas, sino una cosa absurda. Entonces, eran estos experimentos. Yo soy psicóloga y yo a veces digo como de los cognitivos, porque, o sea, nunca piensan en que es que el ser humano no es solamente cerebro, es que hay una condición social y cultural que sí o sí genera una marca en el ser humano. Entonces, como que ellos desde sus experimentos cognitivos era básicamente como, ¿por qué las mujeres les va mejor en esto y por qué los hombres les va mejor en esto? Entonces yo miraba a Oscar y yo decía, pero es que eso no tiene sentido, o sea, ni siquiera tiene un aparato en el cerebro donde muestre que yo, como dando un argumento, es que se le activa tal zona o se le es como no, ni siquiera eso, como para tratar de validar su discurso. Era una cosa sin base, o sea, no tenía piso de nada. Entonces, como, ¿dónde está lo social? De que muchas veces a las niñas se les impide incluso físicamente poder hacer ciertas actividades y eso no hace que a las mujeres se les desarrollen ciertas cosas que a los varones se les desarrolla por el simple hecho de actividades físicas que se les permite. Entonces, como que uno ve eso y uno dice como que no puedes legitimar un discurso de esos con cosas que, claro, si tú se lo muestras a una persona que no tiene esa capacidad de análisis porque no ha llegado quien le explique eso, va a decir, ay, verdad. Entonces ya es la cadena de validaciones de una cantidad de cosas que no tienen siquiera fundamento. Entonces es muy chévere como escuchar este tipo de cosas porque se da también los casos de una chica científica súper importante que nos contaba la experiencia que llegó a hacer su doctorado en física, y en el momento en el que quedó embarazada, todos sus compañeros la invalidaron porque ya era mujer con responsabilidad y su responsabilidad primaria tenía que ser su hijo. Desde ahí en adelante, toda su carrera profesional no tenía sentido porque ella tenía que dedicarse a ser humana.
claramente ella era mujer casi que única en un grupo de hombres o mujeres sin hijos. Es como que también entra esta idea de que más allá de todo lo que físicamente implica ser una mujer, que entonces te dice que tienes que comportarte de determinada forma, tienes que decirte de determinada forma, tu cuerpo es para esto, ya el simple hecho de asumir que deseas, porque además fue eso, como ella quería ser mamá, fue mamá y en el momento de ser mamá, entonces ya su condición de mujer cambia, es como, o sea, hay una cantidad, yo creo que de temas y análisis posibles que podemos hacer como a esa misma conversa que Dos haciendo. cositas de lo que tú has dicho. Una, que sí es urgente llevar este discurso sobre el acoso a todas las mujeres, ¿no? Y a mujeres de clases populares, de estratos donde desafortunadamente pesa más las tradiciones, porque no han tenido acceso a una reflexión académica y además porque hay mucho tradicionalismo, ¿sí? En esas clases sociales. Pero lo segundo que tú como psicóloga entiendes muy bien, que me parece excelente, es que el hecho, por ejemplo, que se dice que las mujeres no tienen la capacidad de rotar figuras en el espacio mentalmente. ¿No tendrá esto algo que ver con el hecho de que a uno lo tenían enclaustrado y que cuidado con el vestido, cuidado que se te ensucien los zapaticos, cuidado te trepas a un árbol? Pues a mí ni me ocurría treparme a un árbol. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a tener un concepto del espacio donde las formas podamos, sí, cambiarla? Porque el muchacho se trepó al árbol y mira el mundo de otra perspectiva, ¿sí? Nosotras estamos enclaustradas en nuestro vestidito rosadito, ¿sí? No hay, pero esto está cambiando afortunadamente. Mis nietas están jugando fútbol y eso me parece excelente. O sea, adueñarse del espacio, saber cómo manejar su cuerpo en relación con un objeto redondo y con otro, ubicar en el espacio a los otros jugadores. O sea, todo eso tiene algo que ver con tu cerebro, ¿o no? Totalmente. ¿Sí? Entonces, pues sí, lo que tú dices, es como si no hubiera habido ninguna formación distinta, sino que nos formaron igual, pero qué raro que las mujeres no tengamos esa capacidad. Sí. Es natural. Bueno, yo creo que, no sé si ustedes tienen algún inquietud, pues hay como más comentarios en lo que estoy viendo, como de que pues, muchas gracias. Clara recomienda una serie en Netflix diciendo que hay una película sobre la primera mujer. Hay un carro ahí que se le disparó la alarma. Entonces dice que hay una película sobre la primera mujer que puso una demanda de acoso en España y que se llama el caso Nevenka, no sé si está en inglés o será realmente así. Sí, entonces, pues como la recomendación. Y ¿el caso qué? Nevenka. Nevenka. Dice que está en Netflix. Ajá. Bueno, pues dice también Elena que un gran saludo, que gratitud por tratar el tema, que no solo de manera interesante, sino como una base fundamento de argumentos sólidos desde lo intelectual, lo histórico, lo cultural, e incluso desde el punto de vista religioso de los equivocados varones, y pues que muchas gracias. Bueno, yo creo que es como eso, de manera general. También obviamente darte muchas gracias, Gabriela, por este espacio. A mí me encantan poder tener como esos momentos de reflexión, y más cuando, yo tengo que decirlo, cuando no viene gente, es como muy chévere porque es muy poca gente y uno puede sentarse y puede disfrutar de eso. Yo en estos días que estamos haciendo el lanzamiento de un texto, el primer texto que sacamos con la editorial, decía y hacía mucho énfasis en que muchas veces incluso los proyectos culturales se idealizan y entonces como que todo el mundo dice, uy, qué chévere, es que se la pasa escuchando, y dice como, no, en realidad cuando hay gente y el proceso para poder sobrevivir necesita que uno esté atendiendo, uno se pierde todo esto que es como realmente por lo que uno tiene el espacio y por lo que al final no puede aprovechar. Entonces a mí lo que más me gusta es poder como sentarme, escuchar y tener como esa oportunidad de hacer esos intercambios, porque me parece que son valiosos y son valiosos no solamente para la academia, porque pues al final
digamos que la academia es importante, pero muchas veces, eso que tú decías, la academia sin lo comunitario no se hace. Claro. No se hace, entonces como que es chévere como haber tenido este espacio. Sí, bueno, el público aquí son 3 personas, pero o sea, yo creo que es en parte por la lluvia que ha habido todo el día, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí queda el documento en Facebook y lo pueden consultar. Sí, después nosotros igual lo pasamos también a YouTube, lo subimos al canal de YouTube, entonces como que ahí también se puede consultar. Ah, bueno, y me dan pues la forma para... Bueno, y pues gracias también a quienes estuvieron ahí, que yo creo que alcancé medio a ver que habían personas conectadas y pues vi que hay como algo de comentar, entonces asumo que hubo personas que se conectaron. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, Muy gracias chévere. a ti, Alexandra, y a Oscar por la invitación. No. Ah, y también como recomendarle a la gente, aunque creo que ya no hay libros, ¿no es cierto? Del libro de Alma Guillermo Prieto. No, el de Jalisco. A mí me Ah, parece eso muy importante porque además estamos en marzo como a una semana, 2 semanas, también pues yo creo que a mí ese libro me encantó. Y me encantó lo que tengo que decirlo, como yo no soy de Univalle, y al no ser de Univalle uno se pierde una cantidad de cosas que pasaron en la ciudad y que pasaron en la universidad. Entonces el libro de Jalisco pierde en Cali un poco, también es como esa conmemoración a esos acontecimientos del 71 que yo les recomiendo que se lean. Nosotros hicimos la recomendación y después de eso como que mucha gente llegó y el libro ha sido, digamos, un éxito en ventas. sí, el éxito en venta es total, se agotó en la Universidad del Valle. Yo los ejemplares que tengo son clonados. Ah, no. Ya no hay, en la Universidad del Valle se agotaron. Pero la universidad no tiene la política de no reeditar, porque Pero ellos usted, dicen que hay muchos otros profesores esperando para hacer sus publicaciones. pero usted tiene los derechos del libro. Sí, yo lo puedo buscar reeditar, pero pues yo soy muy mala para vender mis libros, ¿sí saben? Bueno, eso lo podemos conversar nosotros porque yo creo que ese libro es un texto muy valioso que hay que recuperar porque además es que yo creo que no tienen que leerlo. Para mí ese libro fue mágico. Sí, pero solamente, no creo que no nos quedó ninguno. ¿Quedó uno? Ah, no quedó ninguno. Creo que no nos quedó ninguno. Pero bueno, pueda terminar el live y ya podemos como igual conversar aquí.